Querido Dios, en tus manos coloco mi vida, mi familia, mis amigos. En ti deposito toda mi confianza. Bendice, Señor, cada paso que dé, cada decisión que tome, que se haga tu voluntad y no la mía. Y no permitas que tropiece o que desista de buscarte siempre. Por tu infinita misericordia. Amén. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. En el pan, que no te puedo ver, no puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par, eres mi mejor amigo. Invitaste a cenar y ahí les prometiste que con ellos por siempre vas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Escondes en el pan de que no te puedo ver, no puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par, eres mi mejor amigo. Escondes en el pan de que no te pueda ver, no puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar y abrirte mi corazón, así de par en par, eres mi mejor amigo. Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando, no los llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. No me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes, y los he destinado para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca. De modo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se los conceda. Palabra del Señor. Entonces acabamos de escuchar en el Evangelio de Juan que Jesús nos dice que nosotros no lo elegimos a Él, que Él nos ha elegido a nosotros. Cuando el Señor vio la muchedumbre y decidió dar el sermón de la montaña, porque vio a gente pues enferma, gente sufriendo, y les habló de las bienaventuranzas, estaban los discípulos y pues las demás personas. Los discípulos eran las personas que continuamente lo acompañaban, y todos los demás eran pues quizá gente inculta, muchos de ellos. Tal vez al escuchar al Señor, ellos pues les llenaba su oído y les palpitaba su corazón, aunque mucho de lo que el Señor les decía posiblemente no lo entendían porque tenían poca preparación.
Los discípulos habían estado continuamente con el Señor, entonces ellos ya entendían el mensaje posiblemente de lo que el Señor intentaba decirle a las personas que estaban escuchando a Jesús, porque pues ellos ya habían visto el comportamiento que Jesús tenía hacia con los más desprotegidos. Entonces, quizá también había muchas personas que eran ricas, pero que al escuchar los mensajes de Jesús decidieron cambiar su forma de vida. Había personas que eran cobradores de impuestos, que en esa época un cobrador de impuestos pues era muy malvado porque hacía forzaba a la gente a pagar los impuestos. Había tal vez prestamistas, usureros que cobraban réditos muy altos cuando prestaban dinero o hacían algún tipo de préstamo. Tal vez había personas mujeres o hombres que tenían muchas novias o novios. Entonces, y al escuchar a Jesús, pues quisieron darle un vuelco a su vida y cambiar de forma de vivir, ya que pues la promesa que Jesús estaba dando era pues la vida eterna. Entonces escuchar a Jesús debió ser muy gratificante para esas personas, porque Jesús no busca a gente pues buena, no busca gente que no tenga pecado, busca pecadores. Son esas las personas a las que Jesús quiere consolar, porque pues Él está ofreciendo el reino. Entonces, claro que Jesús, su mensaje es para todos, porque pues ¿quién no es un pecador? ¿Quién vive su vida de manera inmaculada, sin ningún tipo de falta? Entonces todos necesitamos a Jesús, y aunque Él nos escoge, pues muchos decidimos no tomar en cuenta el mensaje que nos está enviando. Entonces, en esa época, las personas que buscaban a Jesús eran ese tipo de personas. Muchos de ellos eran despreciados porque estaban enfermos, porque en esa época tener una enfermedad era como que Dios los castigaba. Entonces, quizá entre el público estaban los fariseos, que los fariseos eran digamos que los sacerdotes de aquella época, y que defendían a pie juntillas la ley de Moisés, pero que eran personas soberbias, intolerantes, y llegaban hasta ser malvadas. Entonces, si en algún momento ellos escuchaban a los mensajes de Jesús, no era para cambiar su forma de ser, era para espiarlo, porque lo envidiaban, porque obviamente Jesús movía a muchísima gente, a Jesús lo seguía muchísima gente. Entonces, para esas personas Jesús representaba un aliento. Entonces, para los fariseos que eran tremendamente orgullosos y envidiosos, pues Jesús era el enemigo. Entonces, tal vez por eso ellos estaban escuchando sus enseñanzas, pero realmente las personas del populacho, las personas de las masas, la muchedumbre, la mayoría, lo que buscaban era ese consuelo que las palabras de Jesús representaban. Entonces, si Jesús nos escoge a cada uno de nosotros, entonces
nosotros le debemos de corresponder de la misma manera. Los discípulos dejaron todo por seguir a Jesús. Y porque creyeron en las palabras de Jesús, porque se dieron cuenta que lo que Jesús les prometía, pues se los cumplía. Entonces, a nosotros que nos estamos preparando, chicas y chicos, para nuestra confirmación, debemos de tomar un papel más protagónico, dejar de ser oyentes para pasar a formar parte de los mensajeros. Y estamos en un buen momento para tomar la decisión de escuchar más a Jesús, de preguntarle a Él en nuestra oración qué es lo que realmente espera de nosotros, de cada uno de nosotros. Porque ahorita pues, escuchamos que lo que Jesús nos dice, escuchamos que Jesús nos pide que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó, que perdonemos 70 veces 7, que seamos generosos, que compartamos lo que tenemos, y ahorita escucharlo es muy sencillo, pero ¿cómo es nuestra actitud ante el mundo? Ahorita estamos encerrados en nuestras casitas, muchos de nosotros no vamos a la escuela, no están yendo a la escuela. De hecho, pues muchos de ustedes están comenzando sus clases en línea o viendo la televisión porque los están pasando sus programas educativos por la televisión. Entonces no tenemos el contacto que teníamos antes con las personas. Pero antes de esto, ¿cómo era nuestro comportamiento? ¿Cómo era nuestra forma de pensar y de ser? Porque escuchamos a Jesús y escuchamos sus enseñanzas, pero ¿somos obedientes con Él? Él nos pidió que fuéramos luz del mundo, que nos convirtiéramos en la sal de la tierra. Pero, ¿qué actitud tomamos cuando, no sé, a lo mejor un amigo que nos es muy agradable nos reta a hacer cosas que van en contra de las enseñanzas de Jesús? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Somos capaces de decirle que no a esa persona que quizá está influyendo en nosotros o quizá está tratando de convencernos para que nosotros hagamos cosas y que nos enemistan con Jesús? A eso nos referimos cuando decimos que tenemos que ser más de acción, tenemos que comenzar a ser más en nuestra relación con Jesús. Los discípulos los seguían a todas partes y por eso es que los discípulos se enamoraron de Él, porque aprendieron a escucharlo y a entender cuál era el mensaje que Jesús les daba. Entonces, como discípulo, nosotros lo que podemos hacer es seguir a Jesús, ¿sí? Y de esa forma nosotros nos volvemos lo que Jesús quiere que nos volvamos, discípulos, y de mostrarle a la gente lo maravilloso que es ser discípulo de Jesús. Cuando nos bautizaron, pues estábamos muy pequeños, seguramente muchos de ustedes no recuerdan ni siquiera cuándo fue su bautizo, pero en ese momento ustedes no estaban conscientes de que estaban recibiendo un regalo de Dios en la celebración de su sacramento del bautismo. Pero ahora es diferente, ahora ya ustedes tienen conciencia acerca de lo que un sacramento representa, y en el caso de la celebración del sacramento de la confirmación, nosotros reafirmamos el compromiso de ser hijos de Dios, y ese compromiso es eso, que recibamos el ser hijos de Dios y hermanos de Cristo compartiendo su mensaje.
Entonces, la confirmación nos muestra el camino que, aunque es un sacramento de iniciación todavía, es importante porque ya lo entendemos, ya sabemos de qué se trata y recibimos y volvemos a alimentar nuestro Espíritu Santo, que es el que nos guía para entender el mensaje de Jesús. Es como nuestra antena que nos muestra cuál es el mensaje que Jesús quiere compartir con nosotros, y que ese mensaje hacia dónde nos lleva, que es el camino de la salvación. Entonces, que nosotros no reconozcamos en Cristo nuestro Salvador, pues tiene muchas circunstancias negativas, porque cuando no lo entendemos, cuando no lo conocemos, pues bueno, finalmente no lo conocemos. Pero cuando ya sabemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, entonces nos estamos jugando la salvación. No nos vaya a pasar como en el chiste, que llega un billete de 100 pesos al cielo y toca la puerta, y entonces le abre la puerta a Jesús, y el billete de 100 pesos le dice, pues hola, ya estoy aquí, pues vengo al cielo. Y entonces Jesús le dice, perdón, pero no te conozco. Y lo hace a un ladito, y entonces viene un billete de a 200 pesos y le dice, oye, yo también quiero entrar. Y Jesús le dice, no, pues a ti tampoco te conozco. Y entonces llega el billete de 500 pesos y la misma operación, y Jesús le dice, no, espérate, no te conozco. Y entonces se oyen ahí a lo lejos, tilín, tintileando las moneditas de 10, de a 5 pesos, de a 2 pesos. Y a ella sí les deja la entrada libre. Y entonces los billetes, muy indignados, le preguntan a Jesús, oye, espérate, ¿por qué a ella sí las dejaste pasar? Es que a ella sí las conozco. Entonces no vaya a ser que nos pase lo que a los billetes. Entonces hay que mostrarnos, porque Jesús nos eligió, pero recuerden que es nuestra decisión que Él nos conozca. Y entonces, para que Él nos conozca, tenemos que hablar con Él, aprender de Él y amarlo a Él, así como sus discípulos lo hicieron. Entonces, el camino del Señor está ahí puesto. Entonces, sigamos el camino del Señor. Aprendimos de las bienaventuranzas que aquel que hace lo que Jesús le manda es bienaventurado. Les agradezco mucho a los que ya comenzaron a hacer sus dibujos, ya los empezamos a utilizar para que vean su trabajo. Hay muchas formas de ser generoso, hay infinidad de formas. Pero lo más importante es que cuando nosotros hagamos un acto de generosidad, que no se quede nada más en el dibujo, que realmente hagamos por las personas eso que nos pide Jesús, y que sintamos en nuestro corazón esa felicidad de desprendimiento, esa felicidad de hacer algo sin esperar nada a cambio, a veces ni un agradecimiento. Entonces, aquí lo importante es que nosotros seamos generosos, que nosotros regalemos algo de lo que Jesús nos proporciona en nuestra vida. Entonces siempre hay algo que podemos hacer como acto de generosidad, y no nada más tiene que ver con lo monetario, no. Hubo dibujos en los que pusieron a una personita ayudando a otra a cruzar una calle o a ir a visitar a un enfermo. Entonces también esos actos de generosidad para los ojos de Jesús son infinitamente
maravillosos. Entonces, muchísimas gracias. Vamos para el próximo, para la próxima clase vamos a seguir metiendo sus dibujos para que estén al pendiente, y si alguno de ustedes ya envió su dibujo y faltó, no duden en mandar un correo recordando que ya mandaron su dibujo. Revisé todo el correo y traté lo más posible de que no se me pasara nadie. Hasta el día de ayer en la tarde recopilé los dibujos, entonces no se me desanimen si alguno no está. Voy a volver a revisar el correo, pero les agradezco infinitamente su participación, y la tarea de la semana próxima es exactamente la misma, un dibujo de la generosidad para que sigamos compartiendo su arte. Entonces, muchísimas gracias, chicos. Vamos a terminar con una oración. Señor, te pedimos que nos ayudes a encontrar siempre el camino hacia ti, que nos ilumines, nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos entender qué es lo que quieres de cada uno de nosotros. Te pedimos por aquellos que han perdido un familiar por esta pandemia, o por aquellos que han perdido un familiar por alguna otra circunstancia, para que les des el consuelo y la fortaleza, Señor. Hazles saber que eres tú, el Señor y dador de vida. Te pedimos por nuestros jóvenes, por nuestros niños, niñas, por nuestras señoritas, por aquellos que se están preparando para la confirmación, Señor, para que seas tú el que los guíe, y que de tu mano, Señor, encuentren siempre el camino de luz y sean la sal de la tierra. Todo lo que nos das te lo vamos a agradecer con la oración que nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y estuvimos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y a nombre del Padre Carlos y el equipo de catequesis, les mandamos 1000 bendiciones. No olviden participar en la celebración eucarística del domingo y cuídense mucho.